We are all evil in some form or another. Know that. Hola mis queridos detectives y criminólogos de sofá, bienvenidos a Historias Bizarras. Mi nombre es Pedro Soria y a nombre de todo el staff de Código San Luis les doy la bienvenida a este programa en el que, acompañado de mis amigos Víctor Hugo García y Alejandro Quintana, exploraremos los casos de crimen real que han sacudido a naciones enteras. La primera vez que digo bien el intro sin batallar, y bueno, amigos, es viernes por fin, otra vez es viernes y viernes de feria, es el primer viernes de feria de este 2023. Ojalá hayan podido disfrutar de todos los espectáculos que la FENAPO trajo para ustedes. Comenzando con el programa, que es lo que nos atañe aquí en esta noche de viernes, volvemos a los asesinos seriales. Asesinos que matan en repetidas ocasiones y esta vez volvemos a territorio nacional, a territorio de la Huasteca. Este ha sido un sujeto que ha sido conocido por muchos nombres: el feminicida de la Huasteca, la bestia de la Huasteca también. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes estos motes con el que se le conoce a nuestro personaje de hoy, mis queridos amigos Víctor y Alejandro? Que te saltaste la presentación y dices, no, pero... sí los presenté. Sí. Yo no conocí esta historia, ni en particular. O sea, creo que cuando uno habla de asesinos seriales o historias así medias bizarras o que estén un poco más, sean perturbadoras, uno piensa siempre como que en Estados Unidos, ¿no? Porque es el país que se te viene a la mente. Pero, pues aquí también en San Luis Potosí tenemos lo nuestro. Y en particular esta historia me parece llamativa porque este asesino no solo estuvo en un estado. Recordemos que ya habíamos platicado por ahí una historia y solamente se basó aquí en San Luis Capital. Pero no, este asesino estuvo en distintos estados. Sí, pues justamente cuando uno habla de estos casos tan escabrosos, pues siempre les vamos a pensar en el vecino de al lado, ¿no? Pues que Estados Unidos está bien enfermito, que Estados Unidos, o sea, como que todo se concentra allá. Aquí en México, pues uno piensa que no es muy común, pero pues ya les hemos traído varios casos nacionales, y pues este es el segundo, pues, del estado. Y está curioso porque justamente investigando este asesino, encontrando datos, hay incluso varios casos en la Huasteca, o sea, de asesinos como con características similares. Pues el día de hoy les vamos a hablar de el monstruo de la Huasteca, así la bestia de la Huasteca. Y pues nada. Perfecto. Vamos a ponernos en contexto histórico. Esto ocurrió en aquellos años del 2006. Los medios locales y nacionales quedaron impactados porque se descubrieron los cuerpos de una mujer de la tercera edad y sus dos nietos de apenas 6 y 9 años de edad, quienes fueron víctimas de Alfredo Rubio González, que luego pasaría a llamarse como el asesino psicópata o el feminicida de la Huasteca o la bestia de la Huasteca. Creo que yo me quedo con ese. Este sujeto vivió aquí en San Luis Potosí. En su infancia vivió en Tamazunchale. En algunos lugares se relata que probablemente fue víctima de abusos sexuales de su propia madre, que es curioso, usualmente es el padre al quien se les atañe este tipo de acusaciones. Fíjate que sí, o sea, tú siempre dices o mencionas que es importante el conocer un poco del pasado de las personas, y creo que ha sido un punto clave en la historia de todas las personas, de todos los asesinos que hemos relatado, ¿no? Todos sufren bullying o han sido abusados sexualmente. También por ahí la historia relata que algo que destacan mucho de esta persona es que era muy inteligente y que por eso también sufrió bullying. Entonces ahí tenemos como otro aspecto que se le suma para que esta persona comience a tenga estos pensamientos. Que, bueno, yo quería
comentaron algo por ahí antes de iniciar la grabación. Preguntábamos si este es un asesino serial porque pues, los comete como en distintos estados. Yo no desconozco eso y le estaba explicando a Eric un poco de ello. Sí, lo de los asesinos seriales y los asesinos en masa. Porque, por ejemplo, está el caso de Eric y Dylan, los sujetos estos que hicieron una balacera en Estados Unidos. No me acuerdo bien en qué estado, Columbine. Estos sujetos no son asesinos seriales, son asesinos en masa. Si bien fueron muchas las víctimas de su atentado, fue una sola exhibición de violencia. Entonces, como que explota la violencia en un solo contexto, en una sola exhibición, y ahí se acaba. Luego tenemos a los asesinos seriales que tienen esta compulsión de estar asesinando por una o varias razones. Y son en distintos episodios de la historia, como lo vamos a ver por aquí. Y algo interesante a mí que me parece de esta historia, entonces, ¿sería que sí es un asesino serial, por así decirlo? Sí, sí. Porque, o sea, creo que o sea, tiene que haber como un modus operandi, ¿no? Y en todos sus asesinatos la mayoría eran mujeres. Incluso recuerdo que la historia relata que sus dos primeras víctimas ocurrieron en Tampico y fueron personas a las que él estaba pretendiendo, pero al no hacerles caso, pues desató como una furia. Pero algo extraño de esta historia es que si te fijas, siempre hemos contado las historias que hemos dicho aquí, siempre hay como que un detonante, ¿no? Aquí sí es como que algo que ya cargaba él, ¿no? Bueno, no sé si me entiendan. Sí, fíjate que en ese caso existe algo muy curioso, que son los botones. Si te fijas, lo platicamos con Jeffrey Dahmer, cuando él invitaba a sus parejas, era justamente cuando se querían ir, que él como que se presionaba ese botón en el que se volvía loco y atacaba a las personas. En este caso, yo creo que fue precisamente cuando las mujeres le decían que no, cuando él se sentía rechazado por una figura femenina, empezaba a actuar de forma violenta, y de forma muy violenta, porque no era como, no era estrangulamiento, ni era apuñalamiento o algún impacto con arma de fuego, que son las características, que son los métodos más rápidos para asesinar a una persona, sino que fue a golpes. Este asesino era violento. Entonces, tiene que ver con lo que le hizo su madre. Usualmente cuando una persona sufre abusos de cualquier tipo por parte de su madre, desata mucha ira en cuanto a la confianza con el sexo femenino, en cuanto a la maduración sexual y en cuanto al control de impulsos. Son incapaces de poder planear cosas, de poder detenerse ante ciertas actitudes. Entonces, pues todo esto se junta en que cuando una mujer le dijo que no, pues no podía, entre con la vergüenza de que lo hayan mandado a la fregada, ni con el rechazo. Entonces, pues terminó en lo que ahora vemos. Está bastante interesante la historia, pero ¿te parece si ahora ya la relatamos un poco de forma cronológica? Fue en el 2006, cuando se encontraron los cuerpos de una mujer de la tercera edad y a sus dos nietos de tan solo 6 y 9 años de edad. Este crimen ocurrió en el municipio de Río Verde, según dijeron las autoridades poco tiempo después. Según esto, el sujeto Rubio González quiso entrar a robar a la casa y luego, cuando fue descubierto por los nietos, decidió asesinar a todo el mundo. Para esto, en algunos lugares se puede encontrar información de este sujeto en el que dicen que perteneció a las Fuerzas Armadas de México. Que era un karateca. Taekwondo. Aquí en este perfil sí nos ofendemos. Yo leí que decía que era karateca, pero no, decían que era párroco, de hecho.
Sí, Es que esta historia tiene como Era la diferentes base. versiones, ¿no? O sea, generalmente todos los asesinos como que, no sé, tienen como que ya su historia en común, pero esta persona contaron su historia a diferentes medios, tanto locales como internacionales, y como que fueron alterando la historia. Porque sí, yo también leí que estudió taekwondo, ¿no? Esto porque pues ya como ya lo mencionaban, de niño él era muy inteligente, entonces por ello empezó a sufrir bullying y para defenderse, entró a estudiar o a practicar taekwondo. Sí, se convirtió en una persona muy, pues, deja todo lo violenta, sino que sabía cómo usar su cuerpo para ejercer violencia, que si te fijas se parece mucho al caso actual de la bestia del subway. Personas que sin escrúpulos, que no tienen dominio de sus acciones, utilizan la violencia y sobre todo lo que aprendieron para dominar la violencia y ejercerla contra víctimas desprotegidas, porque por ejemplo Rubio González, Alfredo, del que estamos hablando ahorita, sus víctimas eran mujeres jóvenes. Aquí en Río Verde asesinó a una mujer de la tercera edad, a una abuelita, y a 2 niños de 6 y 9 años de edad, que no representan ninguna amenaza para nadie, mucho menos para alguien que sabe de artes marciales. Entonces sucede de forma muy similar ahora que este sujeto del subway agrede a una persona menor de edad, haciendo uso de todos sus conocimientos adquiridos. Entonces, Fíjate que esta parte está fea, o sea, pensar que asesinan a niños nunca me ha gustado, no sé si me hace como que más cruel, pero pues es que ni siquiera fue como que los matara o los asesinara por algo, no sé, o sea, si tú estás en el contexto de que te metes a robar y te descubren, pues no lo sé, o sea, a lo mejor es como que te encuentras frustrado, no sabes qué hacer, pero sí se me hace muy cruel eso de asesinar a niños. Creo que es lo feo, lo más feo de esta historia para mí. Y nada menos que, bueno, se supone que lo que te enseña todas estas disciplinas de artes marciales y toda la filosofía que tienen es como el usarlo solo cuando es necesario, como para defensa, ¿no? Justamente es como toda esta filosofía que tienen. Y como menciona Víctor, o sea, él era una persona a la que todo el mundo catalogaba como muy inteligente, e incluso se menciona mucho en los medios o en las páginas donde investigamos que era una persona muy calculadora. Entonces, pues yo creo que dentro de todo esto es como el porqué o los detonantes que tiene. Bueno, no sé, ya me quedo Pero bueno, estos asesinatos que ocurrieron aquí en San Luis fueron lo que puso en blanco de querer buscar a este asesino, pero ya había cometido otros crímenes, ¿verdad, Pedro? sí, fíjate que en cuanto a la suma total de los asesinatos que cometió, se ronda, es diversa la cantidad. Unos dicen que fueron 7, otros dicen que fueron 9 y otros dicen que fueron 5. Yo me quedo personalmente con el de 7, porque fueron los que se le comprobaron y los que se le imputaron. Entonces, estos que podrían ser los 2 primeros surgen en Tamaulipas, en Tampico, que es lo que tú decías. De estos no se tiene una fecha completamente clara, pero pues fue antes del 2006. Entonces, fueron primero estas 2 jóvenes. Se presume que él lo que quería era tener una relación romántica con ellas, y pues lo mandaron a la fregada, y lo que te digo, apretó el botón, desató la violencia en él, y lo que hizo fue pegarles con un tubo desde atrás, desde la espalda. Entonces, imagínate, es que le seguimos añadiendo más cobardía a esto. Te metes con personas que no ofrecen ninguna resistencia, y luego por atrás, sí, es como de...
Men, ¿qué onda, no? Porque hasta cobarde, no quiero que me vean. Lo mismo con los niños, y sobre todo esa vergüenza de saber que fracasó en algo, porque fracasó en tener el amor de una mujer, o porque fracasó en su intento de asalto. Ajá. Entonces, comete sus primeros 2 asesinatos aquí, luego se le suman los 3 que cometió en Río Verde, donde mató a la abuelita y a los niños en un intento de robo, y luego se muda al municipio de Aquismón, donde en el 2008, 2 años después, mata a 2 mujeres de 19 y 20 años. Si te fijas aquí, tenemos 2 años de diferencia. Los asesinos seriales, algunos suelen tener se le llama periodo de enfriamiento, donde dejan de matar. En este periodo de enfriamiento ocurren muchas cosas, sobre todo en las vidas personales de estos sujetos. Tenemos, ahorita el que más me suena es el de Jeffrey Dahmer. Cuando él deja de matar durante algunos años, es porque se metió al colegio militar, bueno, a las Fuerzas Armadas, y en la segunda es porque trató de volverse menos alcohólico y de refugiarse en la religión. Pero como la religión decía que ser homosexual estaba mal, y más su adicción mal controlada con el alcohol, pues lo hicieron que estos mecanismos de represión, pues nada más lo convirtieron en una olla a presión que cuando explota pues acaba en lo que ya sabemos. Pero en este caso el sujeto deja de matar durante 2 años. Y la duda es qué sucedió en esos 2 años, ¿no? Porque evidentemente se fue de Río Verde para ocultarse. Pero es curioso, ¿no? Porque no se fue tan lejos. Yo me hubiera ido del estado, o del país. Se fue a la Huasteca, ¿verdad? Ajá. Ahí fue donde sus últimas 2 víctimas. Mi pregunta es aquí, ¿cómo rayos dieron con él? ¿Cómo lo arrestaron? Pues bueno, cuando mata a estas 2 mujeres de 19 y 20 años, los cadáveres los encontraron en 2 predios de las colonias Lomas del Poniente y Santa Lucía en Ciudad Valles. Entonces imagínate, las matan a Aquismón y va y deja los cuerpos en Ciudad Valles. Y ahí, pues obviamente cuando dicen, no, pues que hacen los 2 cuerpos de 2 mujeres de Aquismón en Ciudad Valles, ahí la policía empieza a investigar. Terminan arrestándolo en el 2009, un año después de los asesinatos. Entonces, pues imagínate, están en las pesquisas durante todo un año, lo arrestan, empiezan a armar las carpetas de investigación, todas las entrevistas, todas las pruebas, y es hasta el 2010 en el que su nombre vuelve a los medios locales y nacionales. Porque se peló. Se escapó Se así. fue de la cárcel. Sí, se escapó de la cárcel de Río Verde, del Cerezo de Río Verde. Dicen que aprovechó el cambio de turno de los custodios para fugarse. Y pues para ser muy frío el calculador, como que pues no le furulaba bien la cabeza en ese entonces, porque Lo volvieron a agarrar. ajá, lo agarraron otra vez. Dato curioso del programa, ¿sabías que no hay ninguna ley que te impida escaparte de una cárcel? Por ejemplo, si a mí me arrestan, tengo el derecho de fugarme. Por decirlo así, si te escapas, no es como que te vayan a agregar años o un castigo. No. Sí, es como lo que decían en Estados Unidos. Yo recuerdo que había un programa de eso que decían, es que mi cliente tiene derecho a buscar la libertad. Entonces, si estaba en prisión, mi cliente buscó la libertad, no fue un delito que se apelara. Ajá, es justamente por eso, porque tienes el derecho humano a la libertad, entonces no te lo pueden coartar. Se supone que la cárcel es para, no te privan del derecho, sino que te lo suspenden. Con 125. Pues sí, hace mucho tiempo más, tiempo menos, pero si tú te fugas, no te pueden agregar más años.
Siempre y cuando no cometas ningún delito extra Mientras al estés momento afuera. de fugarte, no, al momento de fugarte. Ok. Porque, por ejemplo, yo me puedo salir de la cárcel. Si este sujeto nada más aprovechó que los custodios estaban distraídos, se sale y no pasa nada. Se le vuelve a buscar y cuando se le encuentra, continúa con su sentencia normal. Sin embargo, si mata a un policía, si roba un carro, si todas estas cosas, ahí sí le van agregando años porque está cometiendo nuevos crímenes. Que lo normal es que vuelvan a incidir en sus actividades delictivas, ¿no? O sea, porque Sí. que no acaban, o sea, un criminal jamás acaba de reformarse en este sentido, más los que, o sea, ya acaban como asesinos seriales, o sea, siempre siguen incidiendo. Pero una cosa que dices es que se los comprueben, ¿no? O sea, que tienen ya como... Sí, porque si yo me salgo del Cerezo, pues imagínate, tendría que caminar muchos kilómetros para poder llegar a una zona conurbada. Primero te robas un carro, después te robas la ropa, después te metes en una casa, después no, pues eso es toda una cadena Sí. que obviamente sucede, ¿sí? Sí, pero de aquí a que me demuestren a quién le robé el carro, de dónde salió, todas estas Lo cosas. pues, encontré. Algo que se me hace curioso es que realmente este tipo jamás, o sea, no sé por qué no se fue lejos, o sea, siempre eran como en lugares cercanos, o sea, estuvo en Veracruz, se vino en Tamaulipas, San Luis, o sea, todos son como lugares colindantes, o sea, no sé si fue como esta misma, o no sé si había algo que realmente como que lo tenía atado a sentirse como cerca todavía en la zona, pero sí es la idea de por qué nunca se fue lejos. Que también me parece interesante que es uno de los asesinos que no reveló su crimen. Estamos de acuerdo que hemos platicado historias de otras personas y siempre revelan el crimen y generalmente por esto los arrestan y este tipo no. Pues es por lo mismo que mencionas, ¿no? De lo que es la cobardía de la persona, o sea, una cobardía para ni siquiera aceptar los actos de los que cometió, vaya. Sí, fíjate que hablando de psicopatías, hace mucho leí un libro que se llama... ya se me olvidó. Mente perversa, era de un autor que se llama Robert Hart. Este vato es un psicólogo que de hecho diseña una prueba psicológica para detectar la psicopatía. Y él ubicaba dos tipos de psicópatas, el psicópata impulsivo y el psicópata pasivo. El impulsivo era esta persona que apretaba botones, era altamente extrovertido, como lo podemos ver en American Psycho, y también Patrick Bateman. ajá, entonces también. Y hay otro tipo de psicópata, que es el psicópata pasivo, en el que se le da más manipular. Se suele hacer mucho la víctima. Entonces, ponle tú que un psicópata, O sea, el activo es como que más explosivo, ¿no? ajá, Muestra que, pues, no sé, que es una mala persona, por así decirlo. Que él siempre va a estar, no sé, intentando pelear con cualquiera o discutir. Y es una así, forma pues, de verlo. Ajá, hace que sientas como compasión con él, por así decirlo, ándale. en su historia. Sí, si un psicópata activo o impulsivo te quiere robar un auto o quiere tu carro, te lo roba. Puede ser que por la mala, que con un arma de fuego, con algo así, con violencia te saque de tu carro. El psicópata pasivo te va a seguir un rato y cuando te distraigas te va a querer quitar las llaves y treparse y fugarse. Entonces sí es muy distinto. En la sociedad funciona más complejo porque el psicópata pasivo te va a querer manipular haciéndose víctima. Si él lo que quiere es sacarte dinero, te va a decir que está ahogado en deudas o te va a decir que necesita que está haciendo un cortometraje y que necesita un préstamo porque no tiene para sus películas. Ver las ruedas girar.
Entonces, este tipo Si no me querías como... prestar dinero, me lo hubieras dicho. No tuve que más. No me hubieras quemado, no había necesidad. Pero entonces, este sujeto es altamente cobarde. Si te fijas, también hay otros psicópatas que cuando los agarran, hasta inflan los números de no, tú dices que maté a 10, pero maté a 100. A 200. Ajá, de no, tú te consideras como Ted Bundy. Ted Bundy sería una perra a un lado de mí, cosas así. Sí, cosas así. Entonces, y este sujeto no, de nada. Iba a decir un dato interesante, Ajá. pero no, mejor hay que el siguiente programa sea de Ted Bundy, que lo mencionamos mucho y no hemos platicado de Sí, esto. no, siempre hemos hablado. Hay muchos programas, muchas películas. Creo que es como de los asesinos más mediáticos, junto con Charles Manson. Pero bueno, ya es el terreno de secta. Estaría bueno hablar de una secta, pero Justamente tengo tres posibles candidatos para eso. Pero volviendo un poco a la historia, así. ¿cómo fue que atraparon a esta persona? Porque La segunda vez. la segunda vez, porque por fortuna se atrapó y actualmente está cumpliendo su condena. Sí, fíjate que cuando lo recapturan, ahora lo sacan de San Luis y lo mandan a Veracruz. La tierra de los peces. La tierra de los peces. Entonces, es ahí cuando se le reanuda su proceso penal que se había realizado en Río Verde. Y la juez primero de lo penal lo sentencia a 125 años de prisión por 5 asesinatos en San Luis Potosí y los 2 de Tamaulipas. Algo que mencionaban diversos portales era que se tenía la cifra de que 5 asesinatos habían sido de menores de edad. Bueno, eso es lo que se llegó cuando yo llegué a ver en varios portales. De las 2 primeras de Tamaulipas, yo no encontré cuántos años tenían, entonces puede ser. Yo leí, es que les digo que las versiones de esta historia están Sí, son muy... muy Cada quien le agregó algo. Se supone que las primeras víctimas de Tampico eran de 18 y 23 años. Ok. Y estamos hablando de personas relativamente jóvenes, Sí. o chicas, por así decirlo. Cuando él empezó, Espérame, otra vez, ¿cuántos años? ¿23 y cuántos? 18. 18 y 23. Y las de Esas fueron las de Tamaulipas. Ajá. lo de los nietos eran 2 menores de edad. De 7, No sé, pero ellos no se las andaba ligando. Porque a las últimas también se las andaba ligando, a las de 19 y 20 años. A una la mató porque le dijo que no, y a la otra porque sabía de su relación fallida. Entonces, pues, ponle tú que andaba queriendo ligar con personas más chicas que él también, ahí le aumentamos más pues, ineptitud a su carrera criminal. Este sujeto sigue vivo. Y sigue en la cárcel. Ahorita está en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas. Saludos para los que nos ven desde allá. Porfa, no se salgan sin permiso. Y sigue cumpliendo su condena. ya no falta poquillo, ¿no? Como 115 años. Como unos 110 años. 110 años, ahí la lleva. Sí, yo creo que sí. Todavía menos. Le faltan otras 4 transformaciones para que pueda salir. Y con este dato nos despedimos de este capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo y que sepan que también en nuestro territorio nacional tenemos muchos personajes bastante siniestros. Y recuerden que hasta ustedes pudieron caminar por la calle y encontrarse con uno de estos asesinos. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another.